Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en la semana 5, subiendo volumen, postemporada, antes de empezar con el bloque específico de preparación del Maratón de Valencia, donde tengo el objetivo del año, bajar de 2 horas 50 minutos, 4 primeras semanas, objetivo cumplido, llevo ya más de 400 kilómetros acumulados y esta semana 5 ya, si queréis, os doy el adelanto. Objetivo cumplido, hoy es domingo y he empezado esta salida con 101 kilómetros en las piernas en esta semana 5. Así que esto es de propina y ahora os explicaré por qué. Pues esta semana comencé el lunes con 15 kilómetros y pico, quizá un pelín más intensidad de lo normal, y ahora explicaré una cosa muy importante de cómo estoy midiendo la carga de trabajo. El objetivo era subir volumen para pasar de 100 kilómetros cada semana, pero he tenido mucho control de la carga. Las semanas que he puesto más intensidad, pues un pelín de menos volumen. De hecho, la segunda semana no llegué a los 100, me quedé en 95 porque metí un entreno bastante duro y una carrera. Así que, ¿cómo lo hago? Llevo, no sé si lo apreciáis en el pie, un potenciómetro Street que mide la potencia en vatios de la pisada y te calcula la carga o estrés de entrenamiento. Y ahora veremos que no siempre el volumen, la distancia, es lo que más te carga, tiene que jugar también la intensidad. Así que eso, el lunes 15 kilómetros a unos 4,40 de media, 151 pulsaciones por minuto. El martes en total hice 24 con una salida muy suave de 18 y 136 pulsaciones, que para mí es muy bajo de media. O sea, mucho más suave. Bajé obviamente el ritmo, 4,50 y algo, no recuerdo ahora bien, más ida y vuelta a la oficina, 3 y 3, 6, más 18, esos 24. El miércoles subí intensidad, hice una salida, una media maratón, 21 kilómetros y medio a una intensidad moderada, algo más en los 150 pulsaciones por minuto. Todo por debajo de umbral para no pasarnos de intensidad, pero obviamente esos 21 a esa intensidad pues es más que los 24 del día anterior. Así que el jueves hice solo desplazamiento, ida y vuelta a la oficina, 6 kilómetros, más luego salida con el club. Y ahí, aunque dijimos que íbamos a tomárnoslo tranquilo, salimos por Valdelatas, hace mucho calor ahora en Madrid, fuimos progresivamente incrementando intensidad, así que el jueves acabé muy cansado. Así que, como acabé el jueves bastante cansado, el viernes, lo dicho, solo el desplazamiento, y el sábado llegué ya con bastantes kilómetros acumulados de la semana, así que me lo tomé muy tranquilo de nuevo, pero hice 15 kilómetros en total, acompañado por un compañero del club, Juan Carlos, y salimos a rodar todo el rato de charla y muy contento. Cuando acabé miré el reloj, media hora fue zona de calentamiento, zona 1, otra media hora zona 2, muy suave, y solo 15 minutillos en zona 3, que sigue siendo zona aeróbica. Zona 4 sería umbral y zona 5
zona de VO2 Max, que obviamente para maratón conviene no tocarla, solo cuando haces series de velocidad, pero no en rodajes. Así que perfecto, y acabé sumando desplazamientos y rodajes con 101. Y hoy, sin más, tenía pensado, digo, si añado otros 15, 16, vuelvo a llegar a los 116, 117. Y esa era la idea, llegar otra vez. Llegamos a los kilómetros de media que llegué la semana pasada de volumen total, que es la media que hice cuando entrené para San Sebastián y para Madrid. Pero sinceramente lo voy a cortar, creo que no me compensa, hace demasiado calor. Hoy no he salido por la mañana y aunque he venido al monte hay algo de sombra, pero es insoportable, insufrible. Se me entrecorta la respiración y voy muy suave a 5,04 de media, y es por el calor. Y eso que he traído hidratación, gorra, gafas de sol, camiseta blanca, pero hace 35, 36 grados centígrados y no merece la pena. Añadiré algún kilómetro extra por encima de 100, veremos cuando llegue, lo pongo en pantalla el total, la salida de hoy, pero muy contento. Seguimos sumando kilómetros, seguimos disfrutando. Salí el jueves con los compañeros, último rodada de julio, juntos. El sábado quedé con otro compi y vamos acumulando kilómetros. Siento que he ganado algo de forma de nuevo. No estoy en pico, obviamente, ni mucho menos, pero siento que aeróbicamente voy mucho mejor. Ahora falta ir acondicionando la musculatura de las piernas para que se acostumbren a esta carga, y ese es el objetivo: tiempo en pie, tiempo rodando, y que las piernas, músculos se vayan acostumbrando a semanas de más de 100, porque para Valencia voy a subir el volumen. Si he hecho 116 de media para Madrid San Sebastián, aquí quiero que pasar de 120, así que vamos a ver cómo responde el cuerpo, porque ahora en agosto tengo pensado vacaciones con la familia y puede que no cumpla el objetivo de las 100 kilómetros a la semana, pero ya nos llevamos acumulados 5 semanas de más de 100 y eso no nos lo quita. Así que contento, cerrando la semana con buenas sensaciones. No tengo ninguna molestia excepto la fascitis, que no se termina de ir, mejora días, pero en cuanto meta algo de intensidad se resiente. El volumen lo está aguantando bien, pero tengo que buscar una solución definitiva. Así que eso es todo por esta semana. Como siempre, darle un like si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo habéis hecho para que os avise cuando publique más vídeos, y nada, compartirlo con amigos y otros corredores que puedan estar interesados en cómo un corredor popular enfoca y entrena para un sub 3 horas. Y cualquier comentario, duda, pregunta, dejadlo abajo. Como siempre, respondo a todo. Hasta la próxima.